Señor, gracias te damos, Padre, Father, we give you the thanks por estar aquí un día más, for you to be here one more day, congregados, Señor. congregated today. Tu iglesia se congrega, Señor. Your church congregates itself. Tu iglesia Your church ha entendido has understood la revelación the de revelation la unidad, of unity, porque en la unidad, because through unity, el amor de Dios, the love of God, la gracia de Jesucristo the grace of Jesus Christ, y el poder del Espíritu Santo and the power of the Holy se Spirit, derrama en cada uno de los que honran a Dios, it dwells in the people that claim to God, de honor God, or the honor God, que honran a Dios. the honor Gracias God. te damos, Padre, Father, we give you the en el thanks. nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, Te pido, Señor, we ask of you que este día, Señor, that today, hables a tu pueblo talk to your people a través de Justino y mi persona. through me and Pastor. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus te Christ, damos las gracias, we give you Padre, the thanks, Father, para que seamos una iglesia, so that we can be a church, que no solamente seamos oidores, so that we are just not hearers, sino hacedores de tu but palabra. doers of your word. Gracias te doy, Cristo Jesús. We give you the thanks, Jesus Christ. La enseñanza va a estar en Mateo capítulo 13. So we're going to go to Matthew chapter 13. Gloria a Dios. Glory to God. Diga, este sermón, Say with me, this sermon, esta enseñanza this teaching es acerca de tener una mentalidad is to have a mentality de reino. of kingdom. Diga, un corazón de reino, Say with me, a heart of kingdom, una mentalidad de reino. a mentality of the kingdom. Sí, porque hay dos mentalidades. Yes, because there's two different kinds of mentalities. Puedes tener una mentalidad del mundo You can have a mentality of the world o una mentalidad de reino de Dios. or mentality of the kingdom of God. Y como hijos de Dios, And as daughters and sons of tenemos que God, tener un corazón, we have to have a heart, una mentalidad a mentality de reino. of kingdom. Amén. Amen? Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a estar en Mateo capítulo 13. So we're going to go to Matthew 13. Necesitan buscarlo rápido allí, Fabian. Dice, aquel día salió Jesús And the same day went Jesus de la casa out of the house, y se sentó junto al mar. and he sat by the seaside. Y se le juntó mucha And gente. the great multitude Y were gathered. tratando, dice, y entrando en la barca, And he se entered- sentó y toda la gente estaba en la playa. And a great multitude gathered together with him, so they went to the ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. Síguele. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. And he spoke many things unto them in parables, saying, Diga, la Behold, primer parábola, and sower went forth the sow. Say with me, the first parable. el sembrador salió a sembrar. The Dice, the sower went to sow. diga, todo aquel que predica la palabra So say with me, everybody who goes preach the word es un sembrador. is a sower. Y debemos de entender, hermano, And we have to que understand tenemos que tener una mentalidad de sembrador. that we have to have a mentality of a sower. Pero ¿qué tenemos que sembrar? But what do we have to sow? What do we have to plant? No lo que nosotros creyemos, It's not what we believe no lo que nosotros pensamos, or what we think, sino la palabra de Dios. but the word of La God. palabra de Dios es la semilla The word of God is the seed, y tenemos que sembrar esa semilla, and we have to plant that seed, el evangelio, the gospel, porque el evangelio because the gospel es poder de Dios is the power of God para salvación, for salvation, para tener victoria to have victory en la vida. in life, El evangelio de Dios. the gospel of God. Amén. Dice, y les Amén. habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué es una parábola? What's a parable? ¿Qué es una parábola? What is this Son parable? enseñanzas de Jesús It's teachings of God a través de cosas naturales with natural things que nos revelan that reveal códigos de reino, codes of the kingdom, claves de reino, codes of the kingdom, llaves de reino, keys of the kingdom, principios de reino. principles of the kingdom. Y esas parábolas, And those parables, esos códigos, those codes, esas claves, claves, those keys, esas llaves, and those keys, diga, tienen que gobernar mi vida, they have to govern in my life. tienen que reinar mi vida. They have to reign in my Sí, life. entonces
Jesús les hablaba por parábolas. So Jesus spoke to them in parables. Y una parábola In a parable, son enseñanzas, there is the teaching, son códigos, there are codes, son principios, there's principles, son claves there are codes que tienen que gobernar mi vida, that have to govern my que life. tienen que dirigir mi vida. They have to direct my life. Entonces, diga, para tener una mentalidad de reino, So say with me, to have a mentality of the kingdom, diga, soy un sembrador. say with me, I am a sower. Diga, soy un sembrador I am a sower, y tengo que sembrar la semilla. and I have to plant that seed. Y la semilla es el evangelio. And that seed is that gospel. Todos los días, diga, todos los días Say with me, every day, tengo que salir a sembrar I have to go and plant el reino de Dios, the kingdom of el God, evangelio. the gospel of God. Y esos principios, And those principles, esos códigos, those codes, tienen que dirigir mi vida, they have to direct my life. tienen que gobernar mi They vida. have to govern my life, Sí, right? porque miren, Because, bueno, vamos a seguir. oh, we're going to keep going. He aquí el sembrador salió y dice, y mientras sembraba, And where he sowed, parte de la semilla some of the seeds cayó junto al camino. fell by the way, Y vinieron las wayside, aves and the fowls y la came, comieron. and they ate it. Síguele. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Síguele. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Síguele. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Síguele. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual 60 y cual al 30 por uno. Diga, 4 tipos de tierra. Say with me, 4 different kinds of lands, Diga, 4 tipos de personas. 4 different type of people, 4 tipos de mentalidades. 4 different kinds of mentalities, 4 tipos de corazones. 4 different kinds of hearts. Dice que nada más hay un tipo de corazón, So it says that there's only one type of heart, un tipo de tierra, one type of land, donde la palabra de Dios where the word of God dio fruto gave fruit a 30, to 30, a 60 to 60, y a 100%. and 100%. ¿Cuál es ese tipo de corazón? ¿Qué What tipo kind- de corazón es el tuyo? What kind of heart is it? What kind of heart is yours? Del primero, First, que dice que el primero escuchó la palabra. it says that the first heard the word. Esa es la tierra, That's the land, that's the dirt, la tierra dura, that's the hard dirt, la tierra en el camino. the one in the path. Pero ese tipo de tierra But that kind of land or dirt, significa una persona it means one person que escucha la palabra de that Dios, hears the word of God pero que no la cree but doesn't believe it por la dureza de corazón. because they have a hardened heart. Y ese tipo de persona, And that kind of person, Satanás le roba la semilla, Satan takes away that seed. se la quita He takes it away y nunca da fruto and he never gives fruit porque Satanás, because Satan los demonios la roban. and all the demons, they ¿Por qué? steal it. Porque no la Why? creen. Because they don't believe it. No la creen, dicen, no, eso que está predicando el pastor, They don't believe it. They're like, oh, that pastor, whatever me he's da preaching. sueño. I get tired and pura sleepy. perdedera de tiempo, pura perdedera de tiempo. It's just a waste of time. Entonces mire, So look, el problema no es el sembrador, the problem is the one who plants it no es la semilla. or the seed. Diga, el problema es la tierra. Say with me, the problem is the dirt. ¿Y quién es la tierra? Who is that dirt? Las personas que escuchan. The people who hear it. Entonces nunca le eches la culpa a So que, never blame oh, es que el pastor no sabe predicar. all that the pastor can't preach. El problema, The problem. no busques culpables. Don't look for someone to blame. Diga, el culpable soy yo. Say, I'm the one to blame. Porque escucho la palabra Because I hear the y word no la creo. and I don't believe it. Entonces el primer tipo de personas, So the first kind of person los que no creen, are the ones who don't les believe. predican y les You predican preach to them and preach to y them no creen. and they don't believe. El segundo tipo de tierra, The second kind of land diga, de corazón, of the heart de mentalidad. mentality, Vimos que el primero we saw that the first, era una mentalidad de incredulidad. it was a mentality of incredibility. A esa Satanás And that's Satan. facilito se la roba. Easily he can steal it. El segundo, The second, el que cayó junto a piedras. the one who fell beside dirt or by rocks. había tierra, There was dirt or land, había tierra, there was pero land, había muchas piedras. but there was a lot of rocks. ¿Y cuáles son esas piedras? What are those Ese rocks? tipo de gente, Those types of people, esas piedras, those rocks, es que
Estoy empezando a ir a la iglesia, Oh, that I started to go to church. me gusta la palabra, I like the word, pero tengo muchos problemas. but I have a lot of problems. Mi esposa no quiere que vaya. My wife doesn't want to go. Mi esposo no quiere que My vaya. husband doesn't want me to go. Me hacen burla. They make fun of me. Estoy teniendo problemas. I have problems. Ese es el otro tipo de persona That's another kind of person que no hay fruto. where there's no fruit. No hay fruto. There's no fruit Porque oyen la palabra, because they hear the pero word, vienen los problemas, but the problems come, vienen las dificultades difficulties come, y corren. and they run. Tampoco va a haber fruto. There's not going to be any fruit. El tercer tipo de persona The third kind of person, dice que cayó entre espinos. it says that he fell to thorns. ¿Y qué son esos espinos? And what are those thorns? Dice que el amor de las cosas del mundo. It says that the love of this world, Oh, necesito otra casa, otro oh, that I carro. need another house or another car, Y necesito ser millonario. and I need to be a millionaire. Entonces esos espinos, So those thorns, los deseos de la the carne, desires of the los flesh, deseos de los ojos the desires of the y eyes, la vanagloria de esta vida, and the venality of this life, el amor a las cosas, to the love of these things, el amor al dinero, to the love of money, la ahoga la palabra. they drown the word, Y no puede haber fruto. and they can't have any fruit. Entonces, ¿qué tipo de persona eres So tú? what kind of person are you? ¿Qué tipo de corazón? What kind of heart do ¿Qué you tipo have? de What mentalidad? kind of mentality? El que no cree, The one who doesn't believe, que vienen problemas, where there's going to be problems, vienen aflicciones their afflictions come, y se van. and they leave. O el otro, Or the other one, que ama más las cosas de este mundo, that they love the things of this ama world, más las riquezas they love the riches que las cosas de Dios. than the things of God. No hay fruto, There's no fruit, pero hay un tipo de tierra, but there's one kind of hay land. un tipo de tierra. There's a kind of land. El que cayó dice, pero parte cayó en buena tierra And it says it fell into good grounds, y dio fruto, and there was fruit. el cual a 100, There was 100, 60 60, y a 30. and 30-fold. ¿De qué tipo de tierra eres tú? What kind of land are you? Mire, Look, está bien que empieces, que seamos de este tipo de tierra, it's okay that we start de like tierra this, buena, of a good land. pero ¿qué es una mentalidad buena? What is a good mentality ¿Qué es though? un corazón bueno? Or a good heart? ¿O una persona buena? Or a good person? Tiene que ver There has to be ese tipo de tierra that type of land con los que buscan la voluntad de Dios. for the ones who seek in the will of De God. la voluntad de Dios. The will of Esa es God. tierra buena. That's good land. El otro tipo de personas The other type of people, andan buscando su voluntad. they're looking for their will, Mis deseos, my mis desires, propósitos, my purposes, lo que yo pienso, what I lo think, que yo creo. what I believe. Y ese tipo de personas, And those kind of people, los que aman las cosas, the ones who love those los things, que aman al dinero, the ones who love money, los que no quieren tener problemas, the ones who don't want to have problems, los que no quieren que se burlen de ellos or they don't want to be y ashamed, los que no creen, and the ones who don't believe, no puede haber frutos. there can't be no fruits. El Espíritu The Santo, Holy Spirit, no puede haber frutos del Espíritu there can't be Santo, any fruit without the Holy Spirit. porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es el que hace que des fruto. is the one who makes you do and give ¿Y qué es fruit. ese fruto? And what is that fruit? Conforme a la voluntad de Dios. Through God's will. Amor, Love, gozo, grace, paciencia, joy, patience, benignidad, generosidad. generosity. ¿Sí? Ese fruto That fruit, es el fruto del Espíritu Santo. that fruit is from the Holy ese Spirit. fruto And that fruit Del Espíritu of the Santo Holy Spirit solo en tierra buena. only in good lands, En personas, in people, en mentes, in en minds, corazones in hearts que anden buscando that they're seeking. cuál es tu voluntad, Señor? What is your will, ¿Cuál es tu God? voluntad? What is your will? Agradar a Dios. To please Que God. diga, primer parábola, So say with me, the first parable, debo de ser un hombre I have to be a man and a woman con mentalidad de reino. of a kingdom of mentality. Y la primero que te quiero enseñar es tu voluntad, Señor. And the first thing that I want to teach you is Tu voluntad. your will. Tu voluntad. Your will. Siempre, ¿cuál es tu Always. voluntad, Señor? What is your will, God? Sí, Yes? porque es la única forma Because it's the only way de que vas a dar fruto a 30, that you can give fruit to 30, 60 to 60, y al 100%. and to 100%. Mire, el de 30% Look, the 30%, tiene convicciones they have convictions al 30%. to 30%. Por eso da al 30%. That's why they give 30%. Porque se compromete. Because they promise themselves. Comemen. Oh, okay. They commit. ¿Tiene convicciones al 30%? They have convictions of Convictions. convictions So to the the 30%, El otro se compromete. and the other commit. Ajá.
a to 30%. 30%. Y los resultados And the results de los frutos de su vida of the fruits of their life es a 30%. is to 30%. Pero el de 60, But the ones who have ese 60, tiene convicciones al 60. they have convictions to the 60. Se compromete al They 60%. commit to the 60. Y los frutos And the fruits, son al 60%. they're to the Pero 60%. mire el de But 100%. look to the 100%. Es de sus convicciones. His convictions. ¿Qué es con convicciones? What is with convictions? Fe. Faith. Su fe. His faith. Porque la fe Because faith es la certeza is the certainty de lo que se espera, of what's coming, la convicción the conviction de lo que no se ve. of what you can't see. Un hombre de fe A man of faith no vive por lo que ve, doesn't live through the things that he can see. vive He lives por lo que no ve. for what the things that he Vive can't por see. las convicciones, For the convictions, por la fe. because of faith. Porque la fe no es lo que ves. Because faith is not what you see. La fe es la certeza de lo que se espera, The faith is the certainty of what you can la see. convicción de lo que no se Of ve. what's the conviction that's Y el going de to come. 100% And the 100% tiene convicciones al 100%, has conviction for the se 100%. compromete al 100% He commits himself 100%. y tiene resultados. And he has the results. Sus frutos His fruits, son al 100%. they're 100%. Amén. Amen? Entonces, si estás del 30, So you're in 30, comprométete al 60. commit to the 60. Y del 60, And then from 60, bríncate al 100. go and jump to the 100. Amén. Amen? Aleluya. Entonces, vamos a seguirle. So next, Dice, el que tiene oídos who has the ears para oír, oiga to hear. lo que está diciendo. So what I'm saying, Si tú escuchas la palabra de Dios, if you hear the word of God, obedece. obey. Eso es lo que significa. El que tenga oídos But that's what it means. The ones who have ears para oír, to hear, oiga, hear. obedezca. Obey. Obedezca. Obey. Entonces, acercándose, So they getting close. los discípulos le dijeron, The disciples said, ¿por qué les hablas por parábolas? why do you speak to them with parables? Y mira, síguele. Go, forward. Él respondió, And les he dijo, answered. porque a vosotros os es dado a saber los misterios. Mire, Look. aquellos que tienen convicción, The ones who have conviction, aquellos que se comprometen, the ones who commit, aquellos que buscan la voluntad de Dios, the ones who seek the will of God, son los únicos. you're the only ones Se les da misterios, that get mysteries. se les da los misterios They get the mysteries del reino, of the kingdom, secretos. secrets. Por eso, si tú no buscas la voluntad de Dios, That's why if you don't seek the will of God, si no te comprometes con la palabra de Dios, if you don't commit yourself to the word of God, si no permites que la palabra de Dios if you don't permit the word of God gobierne tu vida, to govern your life, dirija tu vida, direct your life, no va a haber revelación, there's going to be no revelation. no va a haber secretos, There's not going to be no porque el secrets. Señor les da secretos Because the Lord gives secrets a aquellos que buscan to the ones who seek de hacer la voluntad de and they Dios, do God's will. aquellos que tienen convicciones The ones who have convictions y se comprometen con sus convicciones. and they commit to the convictions. Amén. Amen? Diga, un hombre de convicciones, Say with me, a man and woman of conviction. un hombre de que se compromete The one who commits y tiene el carácter de Dios, and has the character of God, el fruto del the Espíritu fruit Santo. of the Holy Spirit. Amén. Amen? Sadrach, Mesach y Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego, ¿se acuerdan? you remember them? Que ellos tenían convicciones That they had the conviction, y la convicción and the es conviction la palabra de Dios is the word of God. y los mandamientos And the commandments, decían, no tendrás dioses ajenos delante de mí. it says you cannot have other gods in front of me. ¿Y qué es lo que pasó? And what happened? Que les dijo el rey, And he told the king, ¿oh, tienes tu convicción? oh, you have your conviction? Dijo, mi Dios He says, my God es el más poderoso. is the strongest. Así es que, adórale, So praise him, arrodíllate. kneel down. Pero ellos dijeron, no, But they said, no. nosotros tenemos la convicción, No, but we have the conviction. es la palabra de Dios. It's the word of God. Y nos comprometemos And we commit de que nosotros no le vamos a adorar. that we will not praise. Pues entonces van a morir, So you're going to die. no hay problema. There's no problem. Somos hombres de convicciones We're men of y conviction. nos comprometemos And we commit con ourselves nuestras convicciones. through our conviction. ¿Y qué es lo que pasó? And what happened Que Dios estuvo con ellos. is that God was with them. Los echaron al fuego, They threw them to the fire. el fuego no pudo con ellos. The fire couldn't do anything with Porque them. la palabra de Dios Because the word of es God poderosa, is powerful. gobierna tu vida, It governs your life. protege tu It vida, protects your da life. victoria a tu It vida, gives victory to your te da life. conquista, It gives you conquer. te lleva hacia adelante. It takes you forward. Pero tienes que tener convicciones. But you have to have a La conviction. palabra de Dios The
Word of tiene que God gobernar, has to tiene govern, que dirigir, has to direct, y debemos de ser hombres and we have to be men and con women compromiso, with commitment, porque vamos a tener because we're going to have el carácter de Dios, the character la of the victoria God, de Dios, the victory la of gracia God, de Dios, the grace of la God, presencia de the Dios, presence of la God, gloria de Dios the se va a glory of manifestar. God. Aquellos que andan The ones who are haciendo la voluntad de Dios. for the ones who are doing God's will. Respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. He ¿Verdad? answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of the heavens, Diga los but to them secretos. it is not given. Diga los secretos, Say with me, the los secrets, códigos, the codes, las llaves. the keys, Solamente only aquellos to those que son discípulos de Jesús. who are disciples of Jesus. ¿Y qué es un And discípulo? who is a disciple? What is a disciple? Aquel que se compromete The ones who commit no solamente a oír, not to just hear, sino a hacer but to do lo que le enseña Jesús. for Jesus what Jesus taught them. Teaching. Ok, síguele. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Síguele, síguele. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no oyen ni entienden. Mire, ¿por qué Jesús les hablaba por parábolas? Why did Jesus talk to them in parables? Porque ellos Because they no buscaban la voluntad de Dios, weren't seeking the will of God. no creían en Jesús. They didn't believe in Jesus. Entonces dijo, les voy a hablar por parábolas. So he said, okay, I'm going to talk to you in Porque parables. tienen oídos Because you have ears y no quieren oír. and you don't want to hear. Tienen ojos You have eyes y no quieren ver. and you don't want to see. Tienen voluntad They have the will, y no quieren hacer la voluntad de but they don't Dios. want to do God's will. Entonces les hablaba por parábolas. So he talked to them in parables. Dijo, pero a los discípulos But to the disciples, les revelaba he revealed to them los códigos del reino. the codes of the kingdom. ¿Por qué? Why? Porque ellos eran hombres de convicciones, Because they were men of conviction, de compromiso, of y commitment, andaban buscando and they were seeking la voluntad de Dios. God's will. Síguele. Next. Dice, este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los oídos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Síguele. Pero bienaventurados vuestros ojos But blessed porque are your ven eyes. y vuestros oídos porque oyen. Diga, el oír Say with me, to hear es obedecer. is to obey. ¿Sí? Yes. Por eso a veces la mamá o el papá le dices, oye mijo, That's why the mom says like, hey son, ¿no me oíste lo que te dije? didn't you hear what I tell you? Sí te oí. Yes, I hear you. ¿Por qué no obedeciste? Why didn't you obey? ¿Sí? Sí oyeron, pero no They did entendieron. hear, but did they Entender, understand? To entender es understand obedecer. is to obey. Mi hijo, ¿me entendiste todo lo que te dije? Son, did you understand everything that I said? Entender, To understand, oír to y hear, entender to understand significa obedecer. means to obey. Amén. Amen. Hay mucha gente que oye, There's a lot of people who hear, pero no entiende but they don't understand porque quiere hacer su voluntad. because they want to do their will. Ellos querían hacer su voluntad, They wanted to do their will. por eso no entendían. That's why they didn't understand. Entender, To understand, la palabra entender, the word understand, la palabra entender, the word understand es aquella persona is for those people que va donde se le dijo. that they go where they get told to go. Eso es entender. And that's to understand. Caminar To walk conforme a la voluntad de Dios, to the God's will, conforme a la palabra de Dios. to God's word. Es una persona que entiende, That's a person who understands, que oye y entiende. that understands and Una hears. persona que obedece. A person who obeys. Síguele. Next. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Síguele. No voy a ir a eso. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mire, aquí me voy a ir rápido porque ya se los expliqué. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, léelo. When somebody hears the word of God and then don't understand it, ¿Qué significa entiende? what does it mean to understand? Que no obedece, That they don't obey. que no va conforme a la palabra de Dios. They don't go to God's word. Dice, que no la entiende. They don't understand it. Viene el malo
and the bad person ¿Y comes. quién es el malo? And who's that bad person? Jesús es el bueno. Jesus is the Satanás good. es el malo. Satan is the Y bad. arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Síguele. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Síguele. Pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir los problemas, la aflicción, la persecución a causa de la palabra, luego tropieza y no hay fruto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las riquezas, el afán, los deseos que él tiene de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Sí mire? Sí. Ok, síguele, síguele. Sí, eso ya. Go. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, la entiende. ¿Qué es entender? What does it mean to understand? La obedece. They obey it. Lo que dice la palabra, What the word says, él va siguiendo la palabra. they follow the word. Él va siguiendo la palabra. They La keep palabra es following the Jesús. word. The word is Jesus. Dice, la entiende, They la understand palabra, y da fruto. And they give fruit. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Síguele. Amén. Amen. Dice, le refirió otra parábola, diga, otra parábola. Say with me another parable, Diga, otro código de reino, another code of the kingdom, otro principio another principle, otra llave. another key que tiene que gobernar mi that vida, has to govern my life, tiene que dirigir mi vida. has to direct my life. Y mire, And look, ¿cuál es la otra parábola? and look what this other parable is. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Síguele. Y cuando salió, la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Síguele. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Síguele. Y él le dijo, no sea que al arrancarla, la cizaña arranques también con ella el trigo. Síguele. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Síguele. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Mire, Look, la otra parábola, ¿de qué era? the other parable was about El trigo y la cizaña. the weed and the weed. Esta parábola es diferente. This parable is different. La otra, The other miren esta, el trigo one, somos nosotros. the grain, we're the grain. El trigo. Diga, el trigo You say with me, somos todos los que hacemos la voluntad de Dios. the ones who we do the will of God. ¿Quién es la cizaña? Who is that weed? Diga, el trigo You say the grain somos los discípulos de Jesús. are the disciples of Jesus. La cizaña The weed son los discípulos de Satanás. are the disciples of Satan. Los que andan buscando su voluntad. The ones who are seeking their will. Y el trigo, And the ones with the grain los que hacen la voluntad de Dios. are the ones who do God's will. El campo The land es el mundo. is the world. En el mundo, In the world, en el mundo in the world, hay trigo y hay cizaña. there's grain and there's wheat. En la congregación In that congregation, congregación, in this congregation, hay trigo there's y hay grain cizaña. and there's wheat. Sí, hermano, porque mire, Yes, en esta parábola, because in this parable, lo que el Señor te está enseñando, what he's teaching, quiero que tengas I want you to have una mentalidad de discernimiento. a mentality of discernment. Diga mentalidad, corazón de discernimiento. Say with me, mentality and heart of Porque donde discernment. quiera que vayas, Because wherever you go, va a haber trigo there's going to be grain y va a haber cizaña. and there's going to be weeds. La cizaña The weed, también lee la palabra, they also read the word. también dice amén. They also say amen. Pero mire, la oyen,
But look, they hear it y no la hacen, and they don't do it. no la They obedecen. don't obey it. Esos principios Those no principles, gobiernan. they don't govern. No adulterarás You should not adulter, y adulteran. and they No alter. robarás You should not y steal, roban. and they steal. Amarás a tu prójimo como You a ti will love your mismo neighbor like y no yourself, aman al prójimo como a ti and they don't mismo. love they don't love their neighbor ¿Por like qué? themselves. Why? Porque no son discípulos de Jesús, Because they're not disciples of Jesus. porque son discípulos de Satanás. Because they're disciples of Satan, Y están en los trabajos, and they're at the work, en las iglesias, in the churches, en los deportes, in sports, para traer problemas, to bring problems, para traer envidias, to help bring envy, para destruir matrimonios, to destroy matrimonies, para destruir familias. to destroy families. Para eso están, That's what they're there for. porque son discípulos de Satanás. Because they're disciples of Entonces Satan. tenemos que tener So we have to have mentalidad de reino, mentality of the kingdom, discernimiento discernment entre cizaña from grain y trigo. and wheat. Oh, wheat and where? Oh, yeah, tares. Okay. ¿Sí? Tenemos que tener discernimiento. We have to have discernment. La primera, The first, tenemos que tener un corazón we have to have a heart y una mente and mentality, de hacer la voluntad de Dios. a mentality to do En God's esta will. parábola In this parable, tienes que tener una mentalidad you have to have a mentality de reino, of kingdom, de discernir of Entre lo bueno discernment from the good y entre lo malo. and the bad. No te comas cualquier cosa. Don't eat whatever. En las iglesias In the churches, también va a haber falsos there's profetas. going to be false prophets. La cizaña son seguidores de Satanás. The tares, they're followers of Satan. Si vienen y te dicen, They come and tell you, siembra una semilla de 1000 give an offering of 1,000, y Dios te va a dar 100,000. and He's going to give you 100. Es una falsa enseñanza. That's a false Falsa teaching. enseñanza de Satanás. That's a false teaching from Satan. Trae los diezmos. Bring the De tithes, hijo. tithings, tithings, Y los diezmos and the offering, de tithes, mijo, de tithes. De tithes. the tithes, They okay. piensan que es dinero. and they think that's money. Una falsa enseñanza. There's a false teaching. Los diezmos. The tithes, Traer los diezmos to bring the tithes al alfolí. to, mhm, Tú de alfolí. Y hay alimento en mi casa. and they bring it to the De alfolí. alpha, and there's food at the home. Y mire, And look, los diezmos siempre es comida, the tithes is always food, no dinero. not money. Cuando tú traes dinero When you bring money, esto no es el alfolí. Cuando tú traes dinero when you bring money, y te enseñan que eso es diezmar, and then you see that it's bad, esa enseñanza that teaching es de Satanás. is from Satan. Nosotros ya tenemos el diezmo, tenemos el alfolí. Over there we have it. Tenemos De el alfolí. alfolí, de alfolí, mijo, nada We más have de the alfolí. alfolí, Y eso es donde ponemos comida. and that's where we put their food. Porque el diezmo, Because the tithes comida. is food. la ofrenda, The es offering dinero. is money. Pero la ofrenda, But the offering, tú decides en tu corazón. that's what you decide in your Y heart. búscame un versículo. And I wanted you to see, Búscame un versículo look for a verse en toda la Biblia in all the donde el Bible diezmo es dinero. where God is not money. Es no dinero, It's not money. es alimento. It's ¿Para qué? for what? Para la viuda, For the widow, el huérfano, the orphan, el necesitado the needy, y para los levitas. and for Leví, for the Leví, la tribu de Leví. the Levites. Ya no hay levitas. There's no Levites. Ahora hay reyes So there's kings y sacerdotes. and worshipers, Y eso somos todos nosotros. and that's who we are. Ya no hay levitas. There's no Levites. Ya no hay levitas. There's no Levites. Pero sí hay viudas, But there's widows, huérfanos, there's orphans, necesitados. and they're needy. Cuando tú ayudas a una viuda, When you help a a un widow huérfano or an y a orphan un necesitado, or a needy, estás practicando you're practicing los diezmos. the tithes. Practica los diezmos. Practice the tithes. Los diezmos es un código de reino. The tithes is the code of Es the un kingdom. principio de It's a reino. principle Es of una the llave kingdom. de reino. It's the key of the Pero kingdom. debes de saberla usar. But you have to know how to use it. Debes de saber usar esos You have to códigos. know how to use those codes. Viudas, huérfanos, necesitados, pobres, Widows, orphans, needy, extranjeros, poor, orphans. extranjeros. Amén. Diga, cizaña So say with me, y the wheat trigo. and the tares. Debemos de ser trigo. We have to be wheat.
Debemos de conocer la palabra de We have Dios. to know the Word of God. No nos debemos de engañar. We can't be lying to Hay ourselves. hermanos, hay hermanas There's brothers and sisters en la misma in congregación the same congregation que quieren enamorar al pastor, that they want to make the que quieren, pastor fall in love, destruir familias. that they want to destroy families. Debes de tener discernimiento. You have to have ¿Y discernment. cómo viene And how discernimiento? did discernment come? Estudiando la palabra de Dios. Reading the Word of God. Porque la palabra de Dios Because the Word of te da God discernimiento, brings te discernment, da luz, brings te da light, sabiduría, brings te da wisdom, conocimiento brings para knowledge saber entre el bien y el mal. to know from the good and bad. Por eso el enemigo te engaña. That's why the enemy lies to you. El enemigo te engaña. The Cheating enemy you. lies, cheats you. ¿Por qué? Why? Porque te engaña con 50% verdad Because he lies to you with 50% y 50% falso. and 50% false. False, 50% false and 50% true. That's cheating you. It's cheating you. Because a lie is 100% lie. But the enemy, Español. the enemy, Español, the enemy pastor. is 100% cheating and Español, 100% true. pastor. Es que me dijo, Español. no te No. pones a par, no te pones No. ya. Ok, vamos. Vamos. Otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Yes. Diga, esta es otra parábola. That's another parable. Diga, es otro código de reino. It's another code of the kingdom. Dice, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, Uh-huh. pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Okay. La parábola, diga, ¿la parábola de qué? So the parable of what? La parábola del trigo de mostaza. The ¿Qué nos parable of the enseña? mustard seed. What does ¿Qué it nos teach enseña? us? What does it teach us? De tener una mentalidad, To have a mentality un corazón and to have a heart de fe, of faith. de fe. Of faith. Diga, genética de reino. Say genetic to the kingdom. Amén. Amen. La genética de reino, The genetic of the kingdom fe. is faith. la genética del reino de tinieblas The genetic of the kingdom of the darkness es incredulidad. is incredibility. Tenemos que tener la genética de Dios. We have to have the genetic of the Tenemos la God. genética de We Dios. have the genetic of De God. fe. Of faith. Tenemos que andar por fe We have to be by y faith no por vista. and not by sight. Amén. Amen. Así es que cómo empieza la semilla de mostaza. So how does it start the mustard seed? Dice que es la semilla más pequeña. It says that it's the tiniest seed. No dice que tienes que tener la fe chiquitita. It doesn't say that you have to have the faith little. No, tienes que tener la fe You have to have the faith como el grano de mostaza. as the mustard seed. Sí, no dice que del tamaño. It doesn't say of the capability No dice, tienes que tener la fe or the size. You have to have the faith del tamaño de mostaza. of a mustard seed. Eso no dice. It doesn't say that. Dice que tienes que tener It says that you have to have la fe the faith como el grano de mostaza. as the mustard seed. No es como empiezas, It's not how you start, es como terminas. it's how you end it. La fe del grano de mostaza. The faith of the mustard El seed, grano de mostaza dice, the mustard seed says empieza como una enredadera. it starts like a little something little. Ivy. Oh, a little ivy. Okay. ¿Sí? Es una enredadera. Okay, ivy. Okay. Y luego su fe dentro de ella And then the faith inside of it dice, ya me cansé de ser una enredadera. says, I'm tired of being envy. Ahora Oh, voy a ser ivy. un arbusto. And now I'm going to be a bush. Miren la fe, Look at the faith. cómo se transforma. How did it transform? Porque la fe no trae cambios, Because the faith doesn't bring changes, trae transformación. brings transformation. Enredadera And envy a un arbusto. to a bush. Y luego dice, ¿sabes qué? And it says, you know what? Ya no quiero ser arbusto. I don't want to be a bush. Ahora quiero ser un árbol. Now I want to be a tree. Y porque tiene fe, And because he has porque the faith, tiene convicción, because he has the conviction, se transforma en árbol. he transforms himself to a tree. Puedes llegar aquí a la iglesia You can come to church pidiendo oración. asking for prayers. Pastor, Pastor, necesito que ore por mí. I need you to pray for me. Y el pastor ora por él. And the pastor prays for him. Pero tu fe, But your faith, metiéndote a la palabra de Dios getting into the word of God en oración, in prayer, poniéndola en práctica, putting it in practice, tu fe va creciendo. your faith starts Te vas growing. transformando. You transform. Y ahora And now llega gente people get, y tú oras por ellos. people come and you pray for them. Transformación. Transformation. Llegaste pidiendo oración You came
seeking for prayer, ahora oras por gente. now you pray for people. Si mira la You transformación see que the hubo, transformation that ¿Por it was? qué? Why? porque la palabra de Dios Because the word of God es fe, is faith. es fe. Is faith. Y entre más te llenas de ella, And the more you get filled with it, hay una transformación there's a en tu vida. transformation in your life. Así es que tenemos que tener la fe So we have to have the faith como el grano de mostaza. as the mustard seed. Ir de transformación And from en transformation transformación. to a La transformation. palabra habla de gloria The word talks about glory en gloria, to glory. de gloria From glory en gloria, to glory. de transformación From en transformation transformación. to transformation. Pero eso But that, solamente lo hace la palabra de Dios, only the word of God makes it no un happen. pastor. Not a pastor. Nunca Never pongas put tu confianza your trust en un pastor, in a pastor porque te vas a porque te va a fallar. because he's going to fail you. Pero la palabra de Dios But the word of God, nunca te va a fallar. it will never fail you. Maldito el hombre Damn the man que confía en un hombre, that trusts the man. más bendito el hombre But blessed que confía en la palabra the de man Dios. who trusts the word of God. Amén. Amen? No es que yo digo esto, It's like I say this. yo soy el pastor. I'm the pastor. No importa lo que tú digas, It doesn't matter what you say. importa lo que dice la palabra de Dios. What is important is what the word Lo says. único que importa es la palabra de The Dios. only thing that is important is the word of God. Amén. Amen? Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos un corazón y una mentalidad So we have a heart and a mentality de fe, of faith. de fe. Of faith. Amén. Ok, vamos a la otra parábola. So we're going to the next parable. Todo esto habló Jesús And Jesus spoke por parábolas with multiple parables a la gente. to the people. Y sin parábolas And without no parables, les hablaba. he didn't speak to them. Ok, vamos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, hablaré en parábolas, mi boca declarará cosas escondidas, secretos, desde la fundación del mundo. Síguele. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Diga, ahora Jesús Just say with me, now Jesus va a explicar is going to explain la parábola de la cizaña. the parable of the wheat, of the tares, the tares. Amén. Amen? Y ahora que vamos a ver qué dice Jesús, So we're going to see what he para says, que él nos explique. so he can explain to us. ¿Ok? Dice, respondió And y él he les dijo, answered. el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, diga, el campo, Say with me, diga, el que siembra la palabra, the one who plants the seed, Diga, or es the word, Jesús. is Jesus. porque Jesús es la palabra. Because Jesus is the word. Diga, el campo The land es el mundo. is the world. La buena semilla The good seed son los hijos del reino. are the children of the Diga, kingdom. somos nosotros. We're the Los good. hijos del reino The children of the kingdom. tenemos mentalidad del We reino. have a mentality of the kingdom. Entonces, la buena semilla, So the good seed, que es el trigo, which is the wheat, diga, somos nosotros. we're that. Son los hijos del reino. They're the children of the Y la kingdom. cizaña, And the tares diga, son los hijos de Satanás. are the children of Satan. ¿Sí, mire? You see? Mire, entonces ya deje de andar diciendo, So stop saying todos somos hijos de Dios. we're all children of God. Esa es una mentira de Satanás. That's the lie of Satan. Se oye bien bonito, It sounds good, pero no es lo que dice la palabra de but Dios. not what the word says. No es lo que enseña. It's not what it teaches. Sí, todos somos hijos de Dios. Yes, we're all sons and daughters of No God. es lo que dice la palabra It's de not what the Dios. word says. Dice, el campo es el mundo. The field is the world. La buena semilla The good seed son los hijos del reino. are the children of the Y kingdom. la cizaña, And the tares, diga, son los hijos de Satanás. say with me, is the children of Satan. Amén. Amen? Así es que ya dejen de andar diciendo So stop que saying todos somos hijos de Dios. that we're all children of God. Porque hay hijos del malo. Because they're children of the bad. La cizaña. The tares. Por eso llega alguien a tu casa. That's why when somebody comes to your house, Mira, ya llegó la cizaña. it's like, oh, those tares are here. Ya llegó la cizaña. That tare is here. Diga, los hijos de Satanás. The children of Satan. Amén. Amen? Entonces diga, cuando vienen cosas buenas, diga, ya llegó un hijo de Dios. So when good things come, say, oh, the children of God is Porque hay here. gente que llega Because there's people come y trae bendición a tu vida, and they bring blessings to your a life, tu to familia. your family. Pero hay otros But there's others que traen maldición a that tu vida.
bring curses to your life. La cizaña, diga. The tares, Los hijos del malo. the children of the bad. Ok, síguele. Vamos. El enemigo que las sembró, The enemy who planted them diga, es el diablo. is the devil. Sí, porque luego muchas veces, hermano, les da hasta Because- miedo decir, Because sometimes we get scared of saying it. ay, no digas el diablo. Pues Oh, ahí don't la say palabra the de Dios devil. dice que es el diablo. And the word of God El says the enemigo que la devil. sembró es el diablo. The enemy who planted it was La the devil. ciega es el fin del siglo. The harvest is the end of the Y world. los segadores And the reapers son los ángeles. are the angels. Amén. Amen? Ok. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Diga, ¿hay infierno o no hay infierno? Is there no hell or is there? Es there. Look, It's right there. ahí está. It's Hay right there. infierno. There's a hell. Sí, Dios habló de que hay un infierno y hay cielo. God's talked about there's a hell and there's a heaven. Mire, si no haces la voluntad del Señor, If you don't do God's will, el diablo va a decir, the devil's going to say, ella llegó más leña para hey, el more fuego. wood is here for the fire. Sí, porque los que no hacen la voluntad de Dios Because the ones who don't do God's will, van a estar en el fuego eterno. they're going to be in the eternal fire. Así es que hay que hacer la voluntad de Dios. So you have to do God's will. Dice, síguele. Next. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Síguele. Síguele. Y dice, ¿y los echarán en dónde? En el horno de fuego. Furnace of fire. Eso sí léelo. Eso sí léelo, And eso es shall cast them importante. into the furnace of Y fire. los echarán en el horno de fuego. Uh-huh. Y allí será el lloro And y there el should, crujir de dientes. there should be wailing and gnashing of teeth. Síguele. Gnashing of teeth. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Diga, el que escuche estas palabras, So say with me, the one who hears these words, diga, obedezca. say with me, obey. Eso es lo que está diciendo. That's what it's saying. Además el reino de los cielos. Again, the kingdom of the heaven. Entonces en esta parábola, So in this parable ¿qué pasó? that happened, Tener discernimiento. we have to have discernment. ¿A quién estás dejando entrar a tu casa? Who are you letting in your house? ¿Quiénes son tus amistades? Who are your friendships? ¿Es cizaña? Is it wood? ¿Es cizaña? Oh, is it wheat? No, cizaña. Oh, ¿Es tares. cizaña Okay. o es trigo? Is it wheat? Is it tares or is it wheat? ¿Son hijos de Dios The children of God o son hijos de Satanás? or the children of Satan? ¿Con quién te estás juntando? Who are you ¿Quién es involved tu with mejor yourself? amigo? Who is your best friend? Muchas veces como cristianos, Many times as tus Christians, mejores amigos your best friends son gente que no conoce del Señor. are the people that don't know God. Que mi mejor amigo That my best friend, es uno que le dicen el demonio, and they call him the demon, la muerte. the death, Sí, puros sobrenombres. just nicknames. Puros sobrenombres que les pone el diablo. The nicknames that the devil Que gives el them to you. perro, que el The borrego, dog, que the el cheese, pollo. the chicken. Sí. Entonces, mire, ¿quiénes son tus mejores So who amigos? are your best friends? ¿Cizaña o trigo? Is it tares or wheat? Además, el reino de los cielos So the kingdom of the es heavens semejante a un tesoro escondido. is like unto a treasure into the Diga field. otra parábola. Say with me another parable. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y de gozo, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire, ¿quién es ese tesoro? Who is that treasure? Debemos de buscar tesoros, We hermanos. have to seek those treasures. ¿Qué es buscar tesoros? What is it to look or seek those treasures? Buscar el reino Is to look and seek the y kingdom su justicia. and his justice. ¿Qué es reino? What is kingdom? Es un rey, Is the king? es un rey, Is the king? es un gobierno, Is the government? es gente. Is people? Y esa gente And those people, tiene leyes. they have laws. Ese es reino. That's the kingdom. Reino acerca de un rey, Kingdom is about kingdom, de un a king, gobierno, of government, de gente of people, y que hay leyes. and there's law. Entonces, mire, So look, el rey the king es Jesús. is Jesus. El gobierno, The government lo que gobierna tu vida. is what La governs your gente, life. nosotros, The people, we, y las leyes, and the laws, la palabra de Dios. the word of God. Por eso dice que estudiarás That's what it says. You will study en el libro de la ley of the law of the book of the law, para que hagas so you can do conforme
a lo que está escrito, to the will of what is y written, entonces and then prosperará tu camino. your path will prosper. Entonces, como nosotros tenemos un rey, So as we have a king, y él es el que gobierna mi and he corazón, governs in my life, gobierna mi vida, governs my life, dirige mi vida, directs my life, y hay gente, and there's people, hermanos, brothers, hermanas, sisters, y todos and all those nos dirigimos we direct por las leyes from del reino de Dios, the law of the kingdom, los códigos de Dios, the codes of God, las llaves de Dios. the keys of Diga, God. ¿dónde están mis llaves? So say with me, where are my keys? Aquí están, They're right there. aquí están las Right llaves. Aquí están Where las are the llaves. keys? Where are La keys? palabra de Dios The word of son God las llaves de los hijos de are Dios. the keys of the Hijos for de the, reino. the children of God, the Amen. children of the kingdom. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Vimos en la otra parábola, We saw in the other parable que debemos de buscar el reino. that we had to seek the ¿Qué es kingdom of God. buscar? What is to seek? Es permanecer, Is to commit, permanecer, to commit, tu permanecer, to commit. permanecer. Oh, to Dígale, persist, diga permanecer to persist en Jesús, in Jesus, permanecer en sus principios. to persist in His Eso es principles, buscar, and that's to seek. porque buscar en lo natural Because to seek in the es como natural que andes así, is like if you're going around. pero en griego la palabra But buscar in Greek, the word seek es permanecer, is to persist, permanecer to persist en el gobierno de Dios, in the government of en God, las leyes de Dios, in the laws of en la God, voluntad de in Dios, God's will, en los planes de in Dios, God's en los plans, propósitos de in Dios. God's purposes. Eso es buscar, That's to seek. porque cuando buscamos, Because when we seek, encontramos. we uh-huh. Ajá. Yeah. No, I know. I'm waiting. Buscamos. Ajá. Cuando buscamos, encontramos. And when we find, we Mateo find. 7:7. Matthew 7:7. Diga, hay tres principios There's three principles en la oración. in prayer: Buscar, to seek, pedid ask, y hallaréis. Pedid y Ask. hallaréis. oh, and you will find. Buscar, To ask, or to seek, buscar To y seek. encontrarás. and you will find. Tocar To touch, y se os abrirá. and it will open. Muchas veces en la oración Many times in prayer, le pides a Dios. you ask God. Eso es parte de la oración. That's Muchas the veces le part of pides a prayer. Dios. Sometimes you ask God, Y Dios te da. and God gives. Pero cuando no se te da, But when it is not given to ahora you, tienes que buscar el otro principio. Buscar, now you have to seek, you have to find, permanecer, persist, estar firme, to be firm, perseverar. to preserve, Y las cosas llegan. and the things come. Y la otra, And the other, tienes que tocar. you have to knock. Tienes que tocar. You have to knock. Tienes que tocar más You have fuerte. to knock Tienes harder. que tocar más fuerte. Keep knocking Tienes que harder. tocar más fuerte. Knock harder, Y se te van a abrir puertas. and the doors will open. ¿Sí? Yes? Y dice, y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esta parábola In this parable, tenemos que tener we have to have mente de reino, a mentality of the kingdom, de negociar. of to be a business, Una to negotiate, a mentalidad mentality de negocio. of business, ¿Sí? De decir, to say, dejo I leave las cosas del mundo the things of the world y busco las cosas de Dios. and I seek the things of God, Porque esto es más valioso. because that's more valuable. Invierto mi tiempo I put my time en las cosas de arriba on the things from a high que invertir en las cosas de abajo. than put my time in the things of this world. Podemos invertir, hermano. We can put, Pero las cosas de abajo que estés invirtiendo but the ones that you're putting your time in, te van a traer para abajo. they're going to bring you down. Pero si tú inviertes en las cosas del cielo, But if you give the things to the heavens, allí nunca hay pérdida. there you never lose. Mira, el tiempo que estás ahorita sentado aquí, Like the time that you're sitting at right now, no hay pérdida. it's not a loss. Dios lo está viendo. God is seeing it. Siempre va a haber recompensa. There's always going to be a Siempre reward. vas a ganar. You're always going to win. Sé generoso. Be generous. Estás invirtiendo en el reino de Dios. You're giving to the kingdom of Cuando God. tú le das a alguien, a un necesitado, a un pobre, When you give to somebody who's poor and diga, estoy necessity, invirtiendo. I'm giving. Cuando estoy en la alabanza y en la adoración, When I'm in praise and worship, estoy invirtiendo en el I'm reino. giving to the kingdom. Cuando le estoy enseñando a los niños, When I'm teaching to the kids, estoy invirtiendo. I'm giving Una mentalidad a de mentality negociante. of negotiation, En los negocios de of Dios the business of God. nunca hay pérdida. There was never a loss. En los negocios del mundo In the negotiation of the world, siempre hay pérdida. there's always a loss. Siempre hay pérdida. There's always a loss. Diga, mente
So say with me, the mind de reino, of kingdom, de negocios. of business, Dice, of así mismo el reino de negotiations. los cielos es semejante a una red. Ahora mire, diga otra parábola, So say with me another parable, de que tenemos que tener mente that we have to have a mind de pescador. of a fisherman. Diga, soy un pescador. Say with me, I'm a fisherman. Un corazón de pescador. A heart of a fisherman. Todos los días Every day, entonces, tenemos que salir a pescar we have to go and fish almas. souls. Porque el pastor de nuestras almas Because the pastor of our souls es Jesús. is Jesus. Diga, soy un pescador. Say with me, I am a Asimismo fisherman. el reino de los cielos So the kingdom of the es heavens semejante a una red. is unto it like a net. ¿Y cuál es la red? And what is the net? La palabra de Dios. The word of God. La palabra de Dios The word of God. The word Tiene of God poder. has the power para traer gente to bring people de Puerto Rico, from Puerto Rico, de Guatemala, from Guatemala, de México, from Mexico, de Estados Unidos. from United States. Es una red. It's a net. Es una red que cuando la avientas It's a net. When you throw it, atrapa de diferente tipo de it pescados. catches different kinds of fish. ¿Eh? Amen. Americanos, pescados americanos, American fish, a pescados de Puerto Rico, Puerto Rican pescados de fish, México, Mexican de fish, Guatemala, Guatemalan, amén, de amen, Honduras, from Honduras. amén. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, dile. The kingdom of the heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathers every kind. Every kind, Every kind. amén. Amen. Diga morenitos, diga morenos, blancos, White, negros, dark, black, de todo tipo, of any kinds, de colores, of any de colors, tamaños, of different heights. amén. Amen. Esta es la red. That's the net. ¿Cuándo fue la última vez que aventaste la red? When was the last time you threw the net? ¿Cuándo es la última vez que aventaste la red? When was the last time you threw that net? Asimismo el reino de los cielos So the kingdom of the es heavens semejante a una red is unto a que net echada en el mar recoge toda clase de peces. that's cast to the sea and gather every kind of fish. Amén, síguele. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno y en las cestas lo malo y echan fuera. Amén. Amen. Y así será el fin de los siglos. Y saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Avienta la red, hermano. Throw that net. Muchos no van a querer, Many will not want it. muchos sí. Most will. Amén. Amen. Tú no te sientas, Don't feel. tú avienta la red. Don't feel it. Just throw it. Amén. Amen. Así es que mentalidad de negociante, So a mentality of a negotiation. mentalidad de pescador, Mentality of a fisherman. una mentalidad de andar buscando la voluntad de A Dios, mentality to seek the will of God. una mentalidad de fe, A mentality of faith. una mentalidad de discernir. A mentality of discernment. 7 parábolas, 7 parables. 7 parables. una mentalidad de reino. A mentality of the kingdom. La primera, The first, que tenemos que tener un corazón de hacer la voluntad de Dios. to have a heart to do God's will. La otra, The next que vimos, The next one, de discernir a discernment entre los hijos de Dios from the children of God y los hijos del diablo, and the children of the devil, entre el trigo y la cizaña, from the wheat and lo the tares, bueno from the y good lo malo. and bad. Tenemos que tener una como la semilla de mostaza. We have to have a faith like Es mustard una seed, fe, a una faith, mentalidad de fe que a mentality transforma, of the faith, como el is, like Eli, como Elise, sí, como Lis. la levadura, como the la yeast, levadura, the yeast, la levadura the yeast que tenemos que influenciar. that we have to influence. Sí lo leímos, ¿verdad? No, No, no. regrésate. Go back, En el 13:33. 33. Se me hace que ese se nos pasó. 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue ¿qué? Leudado. Leavened. La parábola de la levadura. The word leavened. La parábola de la levadura de la is. Oh, yeast. Okay. Perdón, sorry. Tenemos que tener una mentalidad de levadura. We have to have a mentality of yeast De influenciar, to hermano. influence, De influenciar to influence en lo bueno. in the good. ¿Qué es lo bueno? What is the good? Influenciar en la voluntad de Dios. And to do everything God's will.
Eso es influenciar en lo bueno. to influence in the good, Influenciar en lo malo. to influence in the bad. Esa es la voluntad del enemigo. That's the will of the devil, of the Tenemos enemy. tenemos que ser levadura. We have to have a yeast. We have Mire, to be la the levadura yeast. The yeast, llega en la harina, the flour comes entra en la mitad, entra en el medio, and it comes in the middle. y como a las 3-4 horas, And 3 or 4 years, 3 or 4 hours later, si mire, you see, tenemos que influenciar a we gente. have to influence the Gente que people, tomaba, the people that a drank, influenciarla to a influence través del them mensaje de Cristo through the message of God, para que ya no tome. so that he doesn't drink anymore. La gente que no era trabajadora The people who want workers, para que se convierta en hombre so trabajador. they can be workers. ¿Cuántas mujeres How many women quieren a alguien que influencie a sus esposos? can be influenced by want somebody that Para can si no eran influence a man? trabajadores, que sean trabajadores. They want to be workers to be workers. Si no eran responsables, If que they sean weren't responsible, responsables. to be responsible. Amén. Amen. Y solo otra vez, And only through de hombres men que llegan a los deportes, that go to the sports, que llegan a las escuelas, they go to the schools, que llegan a los trabajos they get to the jobs, y empiezan a influenciar and they start influencing con la palabra de Dios. with the Word of God. Porque la palabra de Dios Because the Word of God es la que tarde o temprano is the sooner or later trae una transformación. brings a transformation. Donde llega la palabra, Where the Word donde comes, se mete la where palabra, the Word goes into, trae una transformación. brings a transformation, Influencia. influence. Pero Dios utiliza But God a uses hombres men como tú y yo like you and me para llevar to take esa levadura, that yeast, la palabra the Word que transforma. that transform. Amén. Amen. One stone